Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puedes hablarnos, Señor. Nuestro corazón está abierto para ti. Dijiste, Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Y hoy, Señor, escucharemos tu palabra atentamente. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor, porque nos concedes comenzar este nuevo día con tu ayuda, tu gracia, tu misericordia. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hoy corresponde la cita de Lucas capítulo 21, verso 5. Es un pasaje solamente de 2 versículos, pero abarca mucha enseñanza y la profecía. Así se titula la transmisión de hoy, Profecía. Le voy a dar lectura a Lucas 21, 5. Dice así: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Esta era una profecía, hermanos amados, a corto plazo. Se le une ya después, con la ayuda del Señor, la transmisión de mañana, veremos del verso 7 en adelante, y habla de la profecía acerca de el fin, o señales antes del fin. Y bueno, primeramente, hermanitos, el Señor le habló a los discípulos. Claro, hermanos amados, que los discípulos amaban el templo, y las personas, los judíos, amaban mucho ese templo. Cabe mencionar, hermanitos, que este no era el primer templo, sino el segundo, porque el primer templo que construyó Salomón, hijo de David, hermanos amados, con toda su majestuosidad, riqueza, ya que por dentro estaba forrado de oro, los utensilios eran de oro, los trastes eran de oro. Hermanos amados, ese templo fue saqueado. Se llevaron todo el oro, se llevaron los trastes a Babilonia y también fue quemado. Y en el tiempo de Esdras y Nehemías fue reconstruido. Aunque aclara la palabra de Dios en profetas menores que el segundo templo ya no tenía el mismo esplendor. Se puede decir que ya no se hizo con la abundancia, con la riqueza de oro, sino ahora solamente del material normal que se usaba en aquel tiempo. Y claro, piedras grandes, rectangulares, muy pesadas. Y hermanos amados, algunos menospreciaban ese templo, y era cuando el Señor decía, en cuanto a ese menosprecio, decía que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y bueno, una profecía, una palabra que para ellos era difícil de concebir, de entender, porque en lo material o en lo carnal se podía pensar como que esta casa sería mayor su gloria que la primera casa. Si la primera casa estaba hecha de oro puro por dentro, y claro, madera muy buena de Líbano, entonces, ¿cómo era posible? Y si se refería a la segunda casa o segundo templo, esa profecía. Y también el Señor es cuando decía que mío es el oro, mío es la plata. Y bueno, refiriéndose a que si la primera casa fue de oro, bueno, todo el oro es de Él. Ahora, ¿por qué decía la palabra de Dios que la gloria postrera sería mayor que la primera? Y en cuanto a materiales, pues esto no se comparaba, porque ahora, hermanitos, era pues de material, vamos a decirlo así, normal o material sencillo. Pero le voy a leer lo que dice la palabra de Dios para que usted tenga también una referencia en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 9, y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor
que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, eso, mis hermanos, era porque sí, venía una gloria postrera más grande. Bueno, para que usted tenga conocimiento de esto, entonces hubo un templo primero, el que construyó Salomón, en el terreno que compró David. En el tiempo, hermanitos, del rey David, él compró la era de Arauna, así se le conocía al dueño, y bueno, lo compró por precio. Arauna le estaba dando el terreno, la leña, los animales para hacer un sacrificio, para que cesara la mortandad en Jerusalén, ya que David hizo un censo, por así decirlo, ilegal, y ahora el Señor estaba derramando su ira. El Señor le dio a través del profeta opciones, 3 opciones, para que David escogiera: ser perseguido por sus enemigos, pasar cierto tiempo de hambre o 3 días de peste en Jerusalén. Y así sucedió. Dijo David: bueno, es mejor caer en manos de un Dios misericordioso que caer en manos de hombres. Y cuando ya venía el ángel destructor para terminar con Jerusalén, fue cuando David hizo sacrificios, y él dijo: no ofreceré a mi Dios holocaustos, sacrificios que no me cuesten. Fue cuando compró ese terreno, y en ese terreno Salomón construyó ese templo majestuoso que le mencionaba. En ese templo también descendió la gloria de Dios. Ahora ya no era un templo móvil, un templo desmontable como lo era el tabernáculo de reunión, que era de cortinas, y se lo llevaban de aquí, de un lado a otro, los israelitas cuando ellos andaban en el desierto. Ahora ya era fijo en ese lugar. Y hermanos amados, otro dato más es que actualmente en ese espacio donde estuvo el primer templo, donde se reconstruyó el segundo templo, hermanitos, hoy no hay templo judío ahí. Hay una mezquita de los musulmanes. Se llama el templo de Al-Aqsa, o también cúpula dorada. Es de los musulmanes, pero está en el templo en el espacio donde debe de estar el templo judío, pero los musulmanes lo han usado, ya tiene muchos años. Bueno, habría guerra si los judíos tomaran ese templo o ese espacio, pero para esto, hermanitos, también hay más profecía de un cierto personaje que va a traer paz, y firmarán un tratado de paz de 7 años. La Biblia le llama pacto con la muerte o pacto con muchos, también referido en el libro de Daniel. Y hermanos amados, entonces ahora sí, se va a reconstruir un tercer templo. Aquí habla de la destrucción del segundo templo. Bueno, esto porque también ese segundo templo que fue reconstruido, ahora allí había mayor gloria. Y uno dirá: pero ¿cuál riqueza o cuál oro? ¿A qué gloria se refería? Bueno, a que ahí en ese templo entró el Verbo hecho carne. El Rey de Reyes, Señor de Señores, entró allí. Esa es la gloria mayor. ¿Por qué? Porque es el Señor el que llena toda la casa de su gloria. Antes, hermanitos, se ha mencionado en otros temas, otras transmisiones, ese punto espiritual y a la vez doctrinal en cuanto a la casa de oración de Dios. Leíamos en el libro de Deuteronomio cómo se iba a buscar al Señor en el lugar que Él escogiere. Ahí llevarían ofrendas, primicias, diezmos, y allí iba a poner su nombre, y también allí se iban a alegrar delante del Señor Jehová. ¿Y qué es poner su nombre en un lugar? ¿Y qué es poner su presencia? Ahora, la presencia hoy está contenida en nosotros, templos del Espíritu Santo. En otra parte dice que Dios no habita en lugares hechos de manos.
O sea, Él no vive en esas casas construidas, sino hoy habita en nosotros. Somos habitación del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué habitaba en esos entonces? En el tabernáculo estaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca o caja de la alianza o del pacto, también se le conocía. Y se entendía que espiritualmente ahí se contenía la presencia de Dios. Y claro, cuando Moisés, Aarón se reunían, o también había algún acontecimiento terrible por contiendas del pueblo, usted notará en la palabra que la nube bajaba, también conocida como brisa sagrada o Shekinah, brisa sagrada, que hoy entendemos es el Espíritu Santo. Bueno, si allí estaba o si allí vivía la presencia de Dios, ¿por qué había necesidad de que descendiera la gloria de Dios o la presencia de Dios en el Shekinah o en la nube? Entonces, hermanitos, simbólicamente, claro, en el arca de la alianza, esa caja de oro, forrada de oro, estaba en el lugar santísimo. Simbólicamente allí se contenía, simbólicamente y espiritualmente. Entonces Dios no habita en templos hechos de manos. Pero ¿qué sucede entonces cuando nos congregamos para alabarle en un culto? Dijo el Señor Jesús: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 y por supuesto más personas congregadas. Allí está Él, su presencia, su persona, su espíritu. Pero cuando hay más de 2 o 3, ¿qué pasa cuando uno solo busca al Señor? Como dijo el Señor Jesús, en oración, en su cuarto, cerrada la puerta, y ora al Padre en secreto. Bueno, esa es comunión personal con el Señor. Y claro, dijo el Señor: me invocará y yo le responderé, en Salmo 91. Y el Señor va a recompensar en público. Claro que sí, va a haber respuesta y bendición. Pero ese es uno solo. Pero a partir de 2 o 3 ya está en medio. ¿Y qué causó su presencia o que descendiera su gloria? Ahora la congregación de 2 o 3 o más redimidos del Señor. La presencia no la causó el templo, la causaron los congregados en su nombre. Muy bien, dicho esto, hermanitos, ya que se ha mencionado que Salomón construyó primer templo, y hermanos amados, en el tiempo de la reconstrucción hubo un hombre también que protagonizó mucho en cuanto a esa construcción, llamado Zorobabel. Zorobabel era un gobernante y a su lado había un sumo sacerdote llamado Josué. No es el Josué que conocemos, hijo de Nun, en tiempos de Moisés. Este es otro. Y el Señor los alentaba para reconstruir ese templo. Para esto, hermanitos, les voy a leer también el libro de Ageo en su contexto, para que usted vea también ese templo fue construido con la ayuda de Dios. Reconstruido. Dice Ageo 2:1: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Se refería al templo de Salomón. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, hermanitos, cuando se estaba reconstruyendo, también se hacía con tristeza, porque se pensaba: no se compara con el primer templo, no tiene nada que ver, porque el primer templo se hizo con riqueza. Y por eso dice de esta manera: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová,
Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? El Señor Jesucristo. Y llenaré de gloria esta casa. Oh, hermanitos, la gloria de la casa no sería su material con que fue construida, sino quién iba a entrar allí. El deseado de las naciones, el Señor Jesús. Ahí es donde el Señor Jesús vio cómo la viuda echaba las ofrendas. Ahí en muchas ocasiones enseñó en ese templo. Y dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora sí dice el 8, mía es la plata y mío es el oro. O sea, se refería a ese oro, a esa plata con que se construyó el primer templo. Dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, hablaba de esa gloria. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esa gloria, hermanitos, que se profetizaba para el segundo templo, era la misma presencia del Señor Jesús. Lamentablemente, hermanitos, la gente, los edificadores, no estaban listos para esa gloria, ya que cuando entró el Señor Jesús al templo, en los atrios, encontró, como él mismo decía, cueva de ladrones. Muy bien, entonces hubo primera casa, hubo segunda casa. Y de esta segunda casa o segundo templo, es lo que dice Lucas 21:6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué profetizó el Señor? Como parafraseando, este templo va a ser destruido. No va a quedar nada, ni una piedra arriba de otra que no sea destruida. Y hermanos amados, el Señor Jesús vino aquí a la tierra, hecho carne, habitó entre nosotros. Y menciona el libro de Lucas que como a los 30 años de edad comenzó su ministerio. Y se entiende, hermanitos, por el orden y los datos que tenemos en la palabra, que su ministerio duró alrededor de 3 años y un poquito más. O sea, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, entonces Él ascendió al cielo, y cuando Él se fue, más o menos en el año 33 DC, o sea, después de Cristo, después de su nacimiento, hermanitos, en ese mismo orden de años, así llegó al año 70. Y en el año 70 fue cuando vino un gobernante romano y destruyó ese templo. Primero lo profanó. Primero cuenta la historia extra bíblica que ese hombre metió un cerdo en el templo y profanó el templo sacrificando ese cerdo. Y así lo ensució, lo profanó y luego lo destruyó en el año 70 después de Cristo. Y se cumplió la profecía del Señor. Ahora, hermanos amados, el Señor habla en la profecía de Daniel, en la profecía de Apocalipsis, en la profecía de Mateo 24,
habla de un tercer templo. Ya hubo un primero, ya hubo un segundo reconstruido. En tiempos del Señor Jesús, Él entró en ese segundo templo, fue destruido nuevamente, años 70, y habla, hermanitos, de que va a haber otra vez sacrificio continuo. Habla de que ese tercer templo también va a ser profanado. Apocalipsis menciona que la segunda bestia, que también se le conoce como falso profeta, va a meter la imagen del anticristo y va a hacer que hable y va a hacer que todos adoren a la imagen. Para esto, hermanitos amados, tengo que mencionarle como paréntesis que los judíos, cuando vino el Señor Jesús, no lo recibieron en su mayoría, porque ellos esperaban a alguien, un libertador nacional que los librara de Roma en ese tiempo. Bueno, le menciono esto, hermanitos, porque cuando aparezca el anticristo, lo van a amar. Él es un impostor, se va a hacer pasar por Mashiach, pero él ya vino. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Va a ser un impostor, farsante y mentiroso. Un hombre que dice la Escritura que es obra de Satanás. Y bueno, este personaje se va a hacer pasar como judío y va a hacer que crean en él. El Señor Jesús también profetizó que va a venir alguien que viene en su propio nombre y a ese sí van a recibir. El Señor Jesús venía en nombre del Padre, pero no lo recibieron. Y este que viene sí lo van a recibir y les va a dar paz. Lo que se mencionaba al inicio, 7 años, un tratado de paz de 7 años, pero no lo va a cumplir, porque Él no cumple sus promesas, es mentiroso como su Padre. Pero nuestro Señor es fiel y verdadero, es el camino, la verdad y la vida. Y nuestro Dios sí cumple sus promesas, el enemigo no. Entonces les va a prometer paz, tratado de paz, 7 años, pero esto, hermanitos, es porque sí lo van a recibir, pero sin embargo, ya que haya templo, ellos no lo van a ver como un redentor o salvador de pecados, solamente lo van a ver como un libertador nacional, pero sí, muy engañados. Bueno, entonces como no lo ven como un salvador o alguien que limpia pecados, van a seguir habiendo sacrificios. Se edifica el templo. Hoy en día hay un instituto, se llama Instituto del Templo, está capacitando a los descendientes de Leví, sacerdotes, para hacer los sacrificios. Ya hay vacas rojas que se usan para ese tipo de sacrificios y ya está todo listo, hermanitos, hasta los planos y el proyecto de construcción ya está listo. Bueno, pero no hay dónde edificar este templo. Cuando venga el anticristo y haga paz entre los enemigos de Israel, o sea, los musulmanes, ahora ya se podrá construir el templo, el tercer templo. Entonces van a empezar los sacrificios otra vez. Pero menciona el Señor que va a llegar la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y eso, hermanitos, es que a la mitad de la semana de 7 años va a ser profanado ese templo. ¿De qué manera? Metiendo la imagen del anticristo, ese personaje gobernante mundial, político. Y entonces los judíos se van a dar cuenta que todo era un engaño. Entonces, hermanitos, pasado eso y cumplido los 7 años, la segunda venida de Cristo, Él viene como Rey de reyes, Señor de señores, todo ojo le verá, y los que le traspasaron ahora verán al que ellos rechazaron todos estos 2000 años, y llorarán de arrepentimiento, y todo aquel que invoque su nombre será salvo. Entonces, hermanos amados, sí, hay la necesidad de ese tercer templo. Para eso también le voy a dar referencia en el libro de Daniel. Ahí está la profecía en el libro de Daniel. Le voy a leer el capítulo
12, versículo 8 en adelante. Dice Daniel 12:8: Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. O sea, será quitado el sacrificio. El enemigo va a hacer eso. Y bueno, ahora dice el 12: Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los tiempos. Muy bien, ahora le leo el 7. Retrocedemos un poquito, ahí mismo Daniel 12:7. Oí al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, equivale a un año, tiempos, plural, 2 años, 1 y 2, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio en total. Por eso dice en otra parte: a la mitad de la semana, a la mitad de la semana hará esta abominación desoladora. Hermanos amados, la profecía está toda sincronizada, es perfecta, porque es palabra de Dios. Dios, hermanos amados, ha mencionado ya lo futuro a través de nuestro Señor Jesús. Y bueno, ahora le leo rápidamente para culminar Daniel 9:27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Una semana de años, 7 años, que dura la gran tribulación. A la mitad de la semana, 3 años y medio, y Apocalipsis lo menciona como 1260 días, y también tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo, 3 años y medio. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, la abominación desoladora, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El Señor Jesús mencionó que cuando ya pase la abominación desoladora, vendrá grande persecución. Habla aquí del desolador, y es cuando nuestro Señor Jesús mencionó en Mateo capítulo 24 que cuando vean esa abominación desoladora, y ya sabemos, en el tercer templo, cuando suceda que el anticristo de su verdadera cara traicione a Israel y meta la segunda bestia, llamado falso profeta, la imagen del anticristo que va a hablar, y hoy sabemos cómo, por inteligencia artificial. Hermanos amados, podemos entender que viene lo más terrible de la gran tribulación y grave persecución. Pues dice, hermanos amados, Mateo 24:15: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, judíos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo? Cuando se haga cesar el sacrificio continuo, cuando el enemigo otra vez profane el templo. Y hermanos amados, como el segundo fue profanado, este tercero será profanado por el mismo anticristo, y a partir de ahí una persecución gravísima contra
los judíos. Por eso dice, huyan, huyan y no recuperen, no vayan atrás, no regresen por lo que haya que tomar en su casa. No, huyan, huyan. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Menciona el Señor Jesús, después de esa abominación desoladora, en el tercer templo, ahora sí, grave, grave y grande tribulación para Israel. No para la iglesia, para Israel. Y hermanos amados, ya que la iglesia ya se habrá ido. Y también en Isaías se le menciona la angustia de Jacob. Se le conoce de varias formas, hermanitos. Angustia de Jacob, gran tribulación, al último día el gran día de Jehová. Se le conoce como la ira de Jehová, se le conoce como la semana 70 de Daniel. Y hermanitos, habla del mismo periodo de 7 años. Y bueno, esto porque el Señor profetizó la destrucción del segundo templo, y por ende habrá uno tercero. Y ese se va a construir muy rápido en cuanto el mismo anticristo cause la paz entre musulmanes y judíos. Y ahora sí, algo va a ser y se va a construir el tercer templo en donde corresponde, donde hoy está la mezquita. Muy bien, hermanitos amados. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Tú anticipaste la destrucción del templo, también hablaste de su gloria, y hoy el templo somos nosotros. Señor, muchas gracias. Padre Santo, ahora estamos en tus manos. Mis hermanitos confían en tu palabra y creen en la profecía. Gracias, Señor. Ahora quede grabado en el corazón de mis hermanitos. Y Señor Dios, dijiste, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Muchas gracias, Señor. Así es. Se va a cumplir tu palabra, y también lo que dijiste de la iglesia se va a cumplir. Sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le esperamos el día de mañana a las 5 de la mañana si seguimos en la tierra. Amén.